Empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isidro Pérez Díaz de México, Oaxaca, y tenemos a la compañera Dayana Díaz. Y tenemos a Vanessa Lambea, ambas hipnoterapeutas que nos acompañan en esta ocasión. El tema es el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué no dominamos el miedo? ¿Por qué nos domina a veces el miedo? Y bueno, todo sobre el miedo. Y pues vamos a compartir aquí pantalla para que veamos pues algo que les preparé para continuar hablando del miedo. Hipnosis mundial. Le dio hipo, creo. Quedó pegado. Se quedó pegado. Pero bueno, espero que se entienda. Vamos a hablar sobre el miedo, que es... El miedo es una emoción. Está dentro del cuadro básico de emociones, en donde está la risa, etcétera, la alegría. Ahí está el miedo, una emoción. ¿Para qué nos sirve? Para no ser temerarios. Yo he visto gente que se avienta del puente, se avienta sin ningún problema. Es una gente temeraria. Hay gente que pelea y es temeraria, no le da miedo y se va, ¿no? Entonces el miedo es como un regulador para que no nos vayamos a los extremos. Es bueno el miedo, pero en su justa medida. También sirve para huir o defenderse. Cuando tenemos miedo, huimos o nos defendemos. Dicen que también algunos se hacen los muertos. Hay animales que se hacen los muertos. Cuando tienen miedo se hacen los muertos para que no los ataquen. Y hay animalitos, incluso gente también que se vuelve sumisa porque tiene miedo, ¿sí? Entonces son 4 cosas. Cuando tenemos miedo, huimos, nos defendemos, nos hacemos el muertito o nos hacemos los sumisos, nos humillamos, ¿no? ¿Para qué? Para que nos defendamos. Y les voy a leer un poquito acá. Dice que el ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos, y uno de ellos, y quizás sea una de las características principales para su supervivencia, siempre ha sido el miedo. Limitador y beneficioso por igual, el miedo ha sido el culpable de guerras, ¿no? Que a veces someten por el miedo e incultura, y a la vez inspirador de arte y colaborador para nuestra supervivencia. ¿En qué consiste este impulso humano? El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros. Es lo que yo les decía del puente, que hay quien se avienta, pelea, es temerario, ¿no? De estos peligros externos que nos pueden amenazar, y nuestro organismo los interpreta de la siguiente forma. Primero, los sentidos captan el foco de peligro, pasando a ser interpretado por el cerebro, y de ahí pasa a la acción, el sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de lucha, huida y, ante todo, la conservación del individuo. Además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos, para poder alertarnos en caso de que haya peligro. Cuando esto ocurre, se activa la amígdala, que se encarga de desencadenar todo el sistema del miedo. Y entonces nuestro cuerpo pasa a sufrir una serie de reacciones. Aumento de la presión arterial, aumento de la velocidad del metabolismo, aumento de la glucosa en la sangre, detención de las funciones no esenciales, aumento de adrenalina, aumento de la tensión muscular, apertura de los ojos y dilatación de pupilas. En determinados momentos de miedo puede llegar el pánico, que eso ya es muy fuerte, que hará que se desactiven nuestros lóbulos frontales, retroalimentando el miedo y haciendo que se pierda la noción de la magnitud de este, y en muchas ocasiones el control,
sobre la conducta de uno mismo. Toda esa información es buena, para que la tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando sentimos miedo? Y ahora nos vamos a los tipos de miedo que hay para aventar para arriba. Miedo a perder la familia, a perder un hijo, a perder la esposa, a perder a un primo, a un amigo, etcétera. Miedo a perder al perrito, al gatito. ¿Cómo le dices a tu gatito, al chupi chupi? ¿Cómo le llamas? A los cuchurrumines. Miedo a Cuchurrumines o perder los a los michis. cuchurrumines, miedo a perderlos, miedo a perder a nuestra gente ahora que está este problema del bichito que nos mandaron. Miedo al fracaso de todo tipo, fracaso como esposo, como amigo, como amante, si tienen amante, los que tienen amante, con la esposa, que a lo mejor también podemos fracasar por X motivo, en alguna empresa, en algún negocio. Es decir, miedos hay para aventar para arriba, ¿no? Incluso miedo a no caerles bien a los demás, a no encajar dentro de la sociedad. Miedo al castigo. Cuando hacemos algo malo, tenemos miedo al castigo, ya sea de la justicia, ya sea de alguna persona que se quiere vengar, ya sea de la justicia divina. El miedo siempre va a estar. Miedo a salir de tu zona de confort, ¿no? Porque estamos bien, yo estoy bien feliz acá, sentadito y todo, hablando y todo. Y no quiero salir de mi zona de confort, ¿no? Entonces, es lo que pasa. Hay gente que estudia una carrera y le ofrecen trabajo muy bien remunerado en alguna parte, pero tiene miedo de salir. ¿Por qué? Porque deja su familia, porque etcétera, porque no ha salido, porque cómo le va a ir. Se pone a pensar en los contras y no se va a buscar un futuro mejor. Entonces, miedo a salir de su zona de confort. Muchos tienen miedo a triunfar, ¿no? Nosotros queremos tener pacientes, pero cuando tengamos tantos que no podamos ni comer y que no tengamos, también hay un miedo oculto también ahí. A pesar de que no lo digamos, de repente hay un miedo oculto. Quisiéramos que todo fuera magnífico, ¿no? 1 o 2 pacientes diarios o uno y pasársela ahí el resto del día, pero no. A veces el mismo trabajo nos absorbe y empieza a llegar gente, por ejemplo, o en este caso, como trabajamos en línea, de repente los alumnos nos empiezan a preguntar, etcétera. Ya no tienen tiempo a veces para nada. Hay que levantarse temprano y acostarse tarde. A veces es un miedo oculto también a eso, miedo a triunfar por las consecuencias que conlleva, ¿no? El triunfar. Miedo a hacer el ridículo, ¿no? Puedo hacer el ridículo. Alguien me dice, quiero una hipnosis, ya me pagó, y a lo mejor no voy a poder llevar a cabo bien la hipnosis, ¿no? No porque yo no pueda, ¿no? Simplemente porque la persona no es capaz a veces de entrar en hipnosis como debe de ser. Entonces, siempre existe ese miedo. En mi caso no me da miedo, porque digo, a ver, si no entra, ya es su problema, que es autohipnosis. Aún así, si no entra, yo le regreso su dinero sin ningún problema. Incluso antes les hago una prueba, antes de que paguen. Te voy a hacer una prueba. Si entras, continuamos. Si no entras, pues ¿para qué vas a mandar tu dinero? ¿No? O sea, no vas a gastar en vano. Entonces, de esa manera y de esa forma, también tenemos miedo a triunfar. Y así si nos vamos con más miedos, miedo digamos, a perder la vida, ¿no? Se enferma uno y puede perder la vida, miedo a perder la cordura. A veces en esas cosas de hipnosis, al hacer tantos experimentos, que algunos hacen viajes astrales, que hacen tantas cosas, de repente da temor. El otro día yo soñé que más bien fue como un viaje astral, que iba como un cohete, pero a una velocidad extraordinaria para arriba, pero rapidísimo, literal lo sentí, que iba yo, pero viajando a una velocidad tan tremenda, y me dio miedo. Yo dije, no, voy a llegar al sol y me voy a derretir, ¿sí? Y en eso desperté. El miedo paraliza. El miedo, cuando tú quieres emprender algo, te paraliza. Es una camisa de fuerza. ¿Y por qué da miedo? Porque a veces de chiquitos también, volvemos también a buscar la causa, nos hablaban de la Llorona, aquí hablan de la Llorona, hablan de los duendes, hablan del coco, hablan de no sé qué tanto, y a veces los niños nos sentábamos ahí a escuchar historias de terror, ¿no?
Y luego las películas de terror, tantas cosas. Ahí se vio una expresión de miedo. Vete, 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 se vio una expresión de miedo. Está bien esa expresión de miedo, estamos hablando de miedo. Vanessa tiene miedo a que le interrumpan, a que Sí, que no me gusta que me interrumpan y siempre entra a interrumpir. Sí, y te dio miedo, ¿eh? Te dio miedo, se vio que te dio miedo. Y qué bueno, ¿no? Entonces, el miedo paraliza, ¿no? Y no es malo sentir miedo en cierta medida, sino simplemente que no nos tome el miedo. Yo siento miedo, pero el miedo no me toma, ¿sí? Cuando se vibra en amor, que es lo que hace la hipnosis precisamente para que la gente vibre en amor, ahí no hay miedo, es algo increíble, se va el miedo. Sí, si me voy a morir, me muero con miedo, sin miedo, pero yo me muero. Así es que vamos a dejar un poquito de tela para cortar con Vanessa, que quería participar, porque alzaste la mano, y luego continuamos con Dayana. Dime, Vanessa, cuéntame, ¿qué es para ti el miedo? Pues a mí el miedo es cuando, por ejemplo, te paralizas por algo, por un susto o un sobresalto. Hay veces que no me espero cosas y aunque sea la simple tontería de que me abran la puerta de mi habitación sin llamar, tengo un bote y me asusto enseguida. Que es como que me falta es como un sobresalto el que pego por el miedo que siento. No sé, Bien, por sería ejemplo, miedo me a pasa. algo que haya en tu casa, ¿no? Miedo a los fantasmas o ese miedo, pero ese miedo viene de cuando eras niña, me imagino, y ahora con cualquier cosita te sobresaltas, te espantas, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Bien, continuamos con Dayana Díaz, que nos ilustra con sabiduría. Por ahí va la cosa, por ahí. No quiere, Vanessa. Bien, Dayana, te escuchamos. Ok, bueno, el miedo es una de las emociones básicas, de las emociones primarias y la más fuerte. Entre el amor y el miedo son emociones muy fuertes. Se siente de una Se hizo pareja. forma emerge una cultural, es nato en el ser humano, en los animalitos, en todo mundo es normal que sientan miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo, por qué se da? Porque activa el organismo a que automáticamente se defienda. Es un mecanismo de defensa de supervivencia. Entonces, imagínense donde no tuviéramos nos pasarían miles de cosas y no estaríamos contando el cuento. Entonces, aquí lo malo es cuando el miedo se sale de su cauce, cuando el miedo se apodera de la persona y entonces la congela, como decía Isidro hace un momento, la paraliza. También está la reacción de defenderse de manera agresiva, ¿no? De hacerle frente, pero de una forma agresiva. O la otra es salir corriendo, ¿no? Que esa es la favorita de muchos. Ay, a mí me da miedo hacer esto, entonces yo le hago el quite, me hago el loco, me hago la loca y no hago absolutamente nada porque ¿para qué me molesto en eso, no? Si sé que no voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? Digamos en ciertas cosas. Ahora, está el miedo real y está el miedo ilusorio, de los cuales muchos hemos sido víctimas del miedo ilusorio, porque vamos a entrar a mirar y no es real, o sea, no está sucediendo, todo está sucediendo aquí en la mente. Entonces, ¿cómo podemos saber que el miedo es ilusorio? No más compensarlo. Entonces, ¿qué es lo que se activa en nuestros pensamientos? Bueno, que de niños nos asustaron con películas de terror, ¿no? En mi época con las de Freddy Krueger, que eran las que se veían mucho, ¿no? El terror de los sueños, justamente. Que el grito de mamá porque vi un ratón y se asustó y gritó y yo era bebé y entonces me tomé ese miedo para mí y crecí con ese miedo, que de ahí vienen las famosas fobias, fobias a las arañas, a los ratones, etcétera, porque de niña escuchó de pronto el televisor muy fuerte y el grito que pegaron ahí le impactó tanto que quedó con ese temor. Si vamos a ver, muchos miedos quedaron así infundados por los padres o incluso en vientre materno.
La mamita tuvo algún miedo por X circunstancia y toda esa adrenalina y todo ese movimiento bioquímico se la pasó por el cordón, por el cordón umbilical al bebé. Por ende, pues todas esas sustancias también hacen su reacción en el cuerpo del bebé y queda con eso. Entonces, el miedo, a pesar de que hay muchas cosas que son ilusorias y que es lo que más está perjudicando a la persona en realidad, de ahí por eso se deriva la ansiedad y el estrés, el miedo a socializar, por ejemplo, el miedo a entablar relación con otras personas, de hacer amistad, de conversar, estar en un grupo, ¿no? Para las personas que tienen esa fobia social o miedo a hablar en público. ¿Por qué? ¿Por qué ese miedo a hablar en público? Porque en su mente se está elaborando toda una película. Si yo me paro aquí al frente de 300 personas, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces se imaginan lo peor y hasta se les va la respiración de verdad pensando en eso. A mí me pasó. A mí me pasaba mucho. Entonces, empieza a emerger muchos síntomas cuando el miedo se apodera de uno. Empieza uno a sudar en frío, empieza a temblar, a tartamudear, se le olvidan las cosas, se le borra el cassette, no se acuerda de lo que va a decir, ¿no? En el caso de los que van a hablar en público, y se bloquean en realidad. Entonces, ¿qué es lo que genera el miedo cuando tiene ese poder o cuando le cedemos ese poder? Pues que nos bloquea y no podemos hacer muchas cosas en nuestra vida. Ahí es donde empiezan las limitaciones a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel de familia, etcétera. Empieza a haber un bloqueo muy fuerte en las personas. Y entonces es cuando llegan a nuestra consulta y nos dicen, es que no entiendo por qué me cuesta tanto hablar con la gente, es que no entiendo por qué no puedo hacer algo que yo sé, que tengo el conocimiento, que tengo el entendimiento, que tengo la habilidad, y cuando lo voy a hacer me da miedo. O las personas, pero ¿por qué tengo miedo a volar? ¿Por qué me da miedo las alturas? ¿Por qué me da miedo pasar por un puente peatonal? Imagínense, y yo les entiendo ese miedo porque yo lo sé, yo lo he sentido el miedo a las alturas. Tengo una anécdota de eso. Me acuerdo que me fui a un sitio, ay, ¿cómo le llaman? Un parque acuático, una cosa así, donde había un tobogán supremamente altísimo aquí bueno, en la ciudad de Bogotá. Y pues yo con el tema de los miedos, yo dije, yo tengo que afrontar eso porque no se me va a quitar. Y cómo no que me fui de muy valiente y me subí a esa cosa, empezando de que tenía dos problemas. Uno, no sé nadar. Y dos, pues el miedo a la altura macabro. Y yo decía, una de dos, o me mata la altura o me muero ahogada. Y empezó todo ese pensamiento a anidarse en mi cabeza. Sin embargo, yo intenté y subí a esas alturas y cuando estaba al borde para lanzarme por el tobogán, yo sentí literalmente que me iba a morir. Yo sentía que el corazón se me salía, que la respiración se agitaba, que me dolía la cabeza, que estaba temblando. Y fue tanto el susto que todo el mundo haciendo fila detrás mío a ver a qué horas me lanzaba yo, que ellos querían lanzarse y yo no me lanzaba. Yo decía, Dios mío, no, 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 yo veía eso tan lejos. Yo decía, ¿qué tal yo me salga de ese tobogán? Todas las cosas, fíjense, todas las cosas que uno piensa en fracción de segundos. Me voy a salir de ese tobogán y me voy a morir. El miedo de que me voy a morir, y yo decía, pues no me da miedo morirme, pero el cómo sí, morir así no es lindo. O voy a morir ahogada, o me voy a golpear en ese trayecto cuando baje en esa cosa. Total que yo no pude lanzarme. Entonces, es difícil manejar una fobia cuando es tan fuerte, cuando es tan poderosa. En ese caso, la hipnosis, pues a mí me ayudó a afrontar el tema de las alturas, no con ese tobogán, pero sí con otro tipo de situaciones. A mí me daba miedo subir el puente peatonal yo sola, porque yo sentía que me iba a ir puente abajo y me temblaban las piernas y yo sentía que las piernas se me iban a ir puente abajo. Y era tremendo. Yo tenía que ir con alguien o prefería pasar por la mitad de la calle y no pasar por el puente. Imagínense en ese peligro. Ya logré por fin vencer eso. Ahora, yo siento un poco no puedo decir que del todo lo erradiqué, pero por lo menos ya puedo subir y pasar con miedo y todo, pero yo paso rapidito y ya llego al otro lado.
Entonces, aquí lo importante de aprender uno a controlar el miedo y que la hipnosis nos ayuda muchísimo en ese sentido, es primero a modificar esos pensamientos que se nos activan en fracción de segundos. El qué pasaría si yo hago esto, entonces resulta que yo abro en mi pensamiento un mundo de posibilidades y todas negativas, porque cuando tiene uno miedo, piensa lo peor. Y va uno a poner en la balanza lo que ha pensado y lo que ha sucedido en realidad, y uno se da cuenta que del 100% no se ha cumplido ni siquiera el 10%. Entonces es ahí donde hay que hacer consciente el miedo. ¿Por qué es? ¿Es un miedo real? Es como si yo tuviera un león al frente de mí y me quisiera devorar. Ese es un miedo real. Entonces ahí sí no queda de otra más que correr, porque yo no me puedo enfrentar al león o al tigre, ¿no? Pero sí es algo que yo soy consciente que no va a pasar esas locuras que yo me estoy imaginando, pues ahí sí hay que hacer un ajuste de percepción, hay que hacer un ajuste de pensamiento y la hipnoterapia en ese sentido nos ayuda muchísimo, porque aparte de que nos ayuda a entrar en conciencia de que ese miedo es ilusorio, pues también nos ayuda a cómo encaminarlo, cómo cambiar esa forma de pensar y ver otras posibilidades, pero ya de manera positiva. Entonces, si yo voy a hacer esto, ¿qué voy a lograr? ¿Qué voy a ganar? Voy a superar, ¿no? Y se dice que pues lo mejor está más allá del miedo, ¿no? Entonces, lo difícil es controlar esos síntomas físicos que da el miedo, esa taquicardia, ese corazón así a todo dar, que uno siente que se le va a reventar, que la respiración, uno siente que no hay aire y empieza uno a agitarse y es un susto muy, muy feo. O sea, independientemente del tipo de miedo que sea, sí hay que reconocer que el cuerpo lo somatiza, el cuerpo lo muestra y por eso es creíble el miedo. No es solo que se lo imagine, sino que el cuerpo se altera por aquello que se está imaginando. Que una pérdida a mí me da miedo. A mí me han llegado mucho a consulta diciéndome que les da miedo, en el caso de los niños, por ejemplo, que les da miedo que mueran sus papás o que los dejen solos. Personas que han llegado a consulta diciéndome me da miedo que me deje mi pareja, ¿no? Que las cosas no van muy bien, pero en cualquier momento me puede decir adiós y yo no quiero quedarme solo o no me quiero quedar sola. Ese miedo a la soledad es muy común en las personas. El miedo al fracaso, como nos decía Isidro, ese miedo de no alcanzar, de que las cosas no salgan como uno quisiera y como de pronto uno estableció en sus planes, ¿no? En su estrategia. El miedo, entonces el miedo es muy, muy fuerte y ahorita está desatado mundialmente de una manera impresionante, afectando la parte, afectando el aprendizaje, el entendimiento, afectando la salud, afectando el Ujú. acercamiento familiar o el acercamiento con las personas, porque hasta eso está dañando la forma de relacionarse con otros. Ya nos toca hablar a 1 metro de distancia, cero abrazos, cero contacto físico, ¿no? Entonces, creo que ya se le está dando más de la cuenta el tema porque se está sembrando el miedo y es un miedo que aunque tenga parte de cierto, no todo es así como se pinta. Entonces, obviamente no vamos a entrar aquí a mirar si el bicho es real o no es real, ¿no? Porque muchas personas están pasando por esa situación y pues bueno, no vamos a entrar a polemizar sobre el bicho, pero sí sobre esa sensación y ese sentimiento que está generando en las personas y que es muy importante hacer conciencia de eso. Independientemente de que sea por el bicho o no, todos en algún momento nos vamos a morir y hay que hacer conciencia de la muerte. Que cómo y cuándo, eso es lo que no sabemos, ¿no? Pero sí no dejarnos esclavizar por todo lo que nos venden los medios o nos dicen personas de autoridad o que nos dicen lavándonos la cabeza también con muchas cosas. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no todos los miedos son reales y que así fuese real no podemos perder la cabeza. Tenemos que aprender a mantener la cordura. Y Isidro decía algo importante también y es ese miedo a perder la cordura. Y el miedo es una de las cosas que más activa. Hace que las personas actúen sin pensar.
El miedo hace que las personas actúen por reacción y es algo que no debemos permitir que suceda, porque cuando uno actúa por reacción comete muchos errores. Cometemos muchas faltas por ese famoso miedo y dejamos muchas cosas atrás o cosas que valen la pena por miedo. Entonces aquí hay que transformar y la hipnoterapia nos ayuda a eso, a que esa energía de miedo se transforme en coraje, coraje en el sentido de que te vas con toda hacia adelante, con toda esa fuerza que genera el miedo, la pasas al amor, se Ujú. convierte en amor. Nosotros podemos transformar esa energía de miedo en energía de amor y eso va a hacer que nosotros saltemos esa barrera, saltemos ese obstáculo, ese supuesto gigante que está parado enfrente de nosotros, que al final del día nosotros somos el que alimentamos esos gigantes y los hacemos grandes. Nosotros con esos pensamientos estamos mandando toda esa vibración y ese alter ego o ese egregor o ese miedo se materializa, toma forma. De tanto que nosotros enviamos toda nuestra atención y toda nuestra energía a eso, toma forma y se materializa. Por ende es que ya después las personas dicen, ah, sí ve, y usted no creía, ustedes dicen que es una farsa, pero no, mire, es verdad. No, no es que sea verdad o sea mentira, es que nuestras creencias le dan fuerza a esas cosas porque nosotros estamos alimentando eso y nosotros estamos creando espectros, pesadillas, estamos creando todo lo malo y no nos damos cuenta de eso. ¿Qué opinan, compañeros? Son creencias limitantes. Bien, Ujú. nuestro amigo Rubén Sierra nos dice que hay que trabajar el miedo con hipnosis, está en Facebook. Pues sí, realmente, compañero Rubén Sierra, realmente hay que trabajarlo porque el miedo paraliza, ¿no? Quieres hacer algo y te paralizas. Y hay anécdotas hasta para aventar para arriba, pero el miedo produce fobias. Ese es el problema. Una fobia es un miedo inusual a algo que no existe. Dicen que el 90 y tantos por ciento, ya lo dijo Dayana, pues no sucede, ¿no? Simplemente, por ejemplo, a mí me asustó un perro, me quería morder, me quedó en la mente, alimenté ese miedo, se hizo una energía, porque es energía, todos los pensamientos son energía, nosotros somos energía, aumentamos esa energía y conforme se aumenta, únicamente al pensar en el perro ya tengo temblores, sudoración, taquicardia, y en algunos casos un ataque de pánico, que ya es lo peor, ansiedad, una ansiedad tremenda, simplemente con imaginar un perro, ¿no? Que a eso se le llaman fobias, que es un miedo inusual, algo que nunca va a pasar a lo mejor, pero que nosotros estamos somatizando, ¿no? Es decir, nosotros por esa emoción, por ese miedo, estamos somatizando nuestro cuerpo y esa energía se va a cualquier parte del cuerpo y al rato la persona pues ya anda enferma del corazón, por ejemplo, el miedo, ¿no? Ujú. Enferman del corazón, su mente toda embotada, andan mal y desesperadas, ansiosas, la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la hipnosis? Pues bueno, ver siempre el origen, ¿no? Porque como bien decía Dayana y también mencioné yo, que desde chiquitos nos espantan, nos van inculcando ese miedo. Miedo al dinero, miedo a los duendes, a todas estas cosas. Hay un ruidito ahí medio raro. Miedo a triunfar, miedo a morirse, miedo a volverse loco, una de esas, ¿no? Miedo a enfermarse, etcétera. El miedo siempre está ahí cuando es inusual, es el problema. El miedo normal es bueno. Por ejemplo, con Vanessa le dio miedo, tuvo razón. A lo mejor uno se avienta de una altura y se pega uno mal, cae uno de panza, algo nos puede pasar. Ahora, ¿qué necesidad? O sea, totalmente ilógico a veces, nada más para demostrar que somos valientes y que nosotros sí podemos. Aventarse de un paracaídas, no hablen de paracaídas, hasta ahí quedamos, ¿no? Entonces, hay cosas
¿Para qué buscar? Le digo yo así, ¿no? Si tenemos la hipnosis. En hipnosis te llevo a un avión y te avientas en paracaídas sin peligro. En hipnosis te llevo ahí a una alberca y te subes hasta arriba y te avientas sin peligro. En hipnosis te metes al mar, vas ahí a nadar ahí con las sirenas sin peligro, ¿no? Entonces la hipnosis lo que hace es trabajar precisamente con esa emoción de miedo. En el caso de Dayana se le hace una regresión y se le manda al mismo lugar en donde estaba y ahora sí que se aviente. Listo, se acabó el miedo. ¿Sí? Como eso que querías actuar y no pudiste, en hipnosis te mandé para que actuaras y tu ser interno ya quedó contento, ya lo hizo porque lo sintió, porque hay emociones, se siente literalmente. Por eso cuando una persona me dice que le duele acá, le duele allá, que está mal, etcétera, le creo. ¿Por qué? Porque aunque sea algo imaginario, están somatizando el cuerpo, lo están sintiendo, lo están viviendo. ¿Sí? Uno le dice, oye, tranquilo, no tengas miedo, hombre, sé valiente, no seas cobarde. Pero uno no sabe que por sí misma una persona no puede quitarse un miedo cuando ya le dio tantas vueltas y creó esa energía y tiene tanta energía del miedo, y si a eso le sumas energía por nervios, por estrés, por ansiedad, por que perdió un ser querido, etcétera, de ira también, entonces esta persona está pero llena de esa energía. ¿Qué hay que hacer? Sacársela y cambiarle la percepción para que vibre en amor. Y una vez que vibre en amor, el miedo se va a la basura, el miedo deja de existir. Es el miedo desmedido, estoy hablando del miedo que no debe de ser. El miedo normal para no ser temerario, ese miedo es bueno, así como el dolor en su justa medida es bueno, porque si no nos duele, no nos atendemos. Si no hubiera el dolor, así no tuvieras un dedo, ni cuenta te das. Como no te duele, ¿no? Como no te duele, entonces no tienes ningún problema, si es el miedo. Si no te da miedo, pues puedes hacer cualquier cosa ilógica, ¿no? Puedes hacerla porque no te da miedo, no tienes miedo, te avientas, te matas ahí y no hay ningún problema. Dime, Vanessa. Sí, el miedo, por ejemplo, en la hipnosis se trabaja haciendo una regresión y yendo a la causa de cuando te procedió ese miedo a una persona. Así es. Me dice Rubén Sierra, hipnoterapia. Muchas veces nos plantean que sienten miedo, además de otros trastornos. Por eso primero hay que explicar qué es. Así podemos ayudar al paciente en eso. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, o lo que es lo mismo, imaginario, presente, futuro, incluso pasado. En el modelo de la psicología profunda, el miedo existente corresponde a un conflicto básico, inconsciente y no resuelto, al que hace referencia. Por eso la hipnosis de alguna manera puede entrenar la mente. El miedo es un asunto que uno debe de aprender a manejar para que no se incremente y provoque trastorno. Pues sí, para que no provoque esas fobias de las que hablamos, Rubén. El miedo se puede trabajar. Yo lo trabajo con amor. En el amor no hay miedo. Entonces, llenar a la persona de amor divino, que esté vibrando en amor todo el tiempo, y ahí no hay miedo. Es algo increíble. Yo hace tiempo que dejé de sentir miedo. No me da miedo, soy muy temerario. Yo creo que lo aprendí, lo trabajé porque de niño era yo muy miedoso. Me daba miedo a hablar, miedo a todo. Lo tuve que romper sin hipnosis. No sé cómo le hice, empecé a hablar, así como Vanessa, que se avienta a hablar, que habla y habla, y así le hice, y ahora pues ya nadie me para en hablar, ¿no? A socializar, no podía yo socializar. Ahora ya socializo, ya he sido líder, he manejado gente, juntas y todo. No me da miedo, estoy como pez en el agua. En este momento creo que Dayana está como pez en el agua, porque lo mismo Dayana, como que no se quería ahí aventar, decimos acá en México, ¿no? Hablar como habla ahora ya entrevista a cualquiera y ya no le da miedo a Dayana.
Y ahora estamos entrenando a Vanessa también para que para Vanessa sea un placer hablar y expresarse y como pez en el agua. Pero esto también se logra a través de la hipnosis. La hipnosis, pues como ustedes saben, es una sugestión, sentimos, pensamos, meditamos, etcétera, creamos la sugestión, decidimos ahora sí hablar, decidimos ahora sí interactuar con la gente, socializar, lo decidimos, nos sugestionamos y dijimos, lo voy a hacer. En el caso de Dayana, pues a veces lo que pasa es que todo es gradual, como las metas, gradual. Entonces, lo que yo haría en el lugar de Dayana y en el lugar de personas que se quieren aventar de una altura, es ir gradualmente. ¿Sí? Primero me aviento de arriba de la alberca y bueno, ya ha de haber ¿cómo le llaman, Dayana, de donde se avientan? ¿Cómo le llaman? El tobogán. Tobogán o como le llamen. Trampolín. Trampolín le llaman, ¿no? Bueno, uno que esté más o menos, ¿no? Y me aviento, ya lo hice, ya me acostumbré, ahora me voy otro más alto. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas? ¿Qué es lo que le pasó a Dayana? Se van a algo alto y quieren aventarse sin saber nadar. O sea, eso ya es el temerario. Eso ya es el temerario. Yo me tiré en un tobogán de 2 metros de altura. Bueno, de 2 metros, pues no es tanto. Bien alto. Y había abajo había tiburones. Y el tobogán. ¡Ay, no! El tobogán era así de empinado. Tiraba así, tenías que poner los pies rectos y poner bien las manos porque si no te podías ir para abajo. ¿Y había por qué tiburones. había tiburones? Cuéntame, o sea, ¿por qué eras tan suicida ahí? ¿O cómo estuvo? O sea, tú entrabas y 1,80 de altura, no sé cuántos kilos pesados, iban a comer bien los tiburones. Pero ¿cómo está eso? Es ilógico que en un lugar donde tú vas a divertirte o algo así. Es súper rápido. Era súper rápido. Te tirabas y en segundo estabas abajo. Pero rápido. No tenías que ir rápido por los tiburones. La cosa era de afán para que no lo... Uy, no, eso sí, no. Hasta ahí no llegué yo de temeraria. Pues mira, una que se quería aventar de una altura sin haberlo hecho y sin saber nadar. La otra se avienta y sale rápido, no sé, que se la comen los tiburones. Pues entonces, yo no sé. Uy, no. Estamos hablando del miedo, que el miedo sirve para regular esas cosas ilógicas que podemos hacer. Por eso es bueno el miedo. Entonces decía Rubén que debíamos de hablar sobre las características del miedo. Pues ya hablamos, Rubén. Al principio precisamente hice un PowerPoint donde hablábamos sobre las características, que es una emoción, que cuando se siente miedo uno puede huir, puede uno atacar, puede uno ser sumiso, puede uno hacerse el muertito. Mucha gente se hace el muertito cuando hay problemas, se hacen los muertitos como los que no saben, y ya cuando tienen la soga en el cuello, entonces se empiezan a quejar, ¿no? Hay unos que atacan, se organizan y dicen esto no está bien. Otros que huyen, dicen, no, vámonos a mi pueblo, y hasta ahí les llega el bicho. Muchos se fueron a pueblos y hasta ahí les llegó el bicho, y otros mejor se humillan, dicen, sí, no hay problema, a sus órdenes. Así es el miedo, son las características del miedo. Pues yo creo que ya dijimos lo necesario, si no lo suficiente, pero está increíble. A ver, dime, Vanessa. Aquí en Zaragoza estamos confinados. No nos dejan salir de Zaragoza. Estamos confinados. No nos dejan ir a cualquier lado. Sí, pues tienes varias opciones. Huir, irte a otro lado, un pueblo, humillarte, encerrarte, hacerte la muertita. Panza arriba como los peces. Sí. Sí, así. Vamos a quedar así. Está nuestra amiga Dalila Medina. Creo que ya le voy a dar entrada. Vamos a quedar así. Me voy a poner boca arriba. Pues bueno, vamos a concluir. Vamos a concluir. Despídete, Dayana.
Pues bueno, yo creo que una de las cosas es hacer consciente, en primera instancia, hacer consciente el miedo, si ese miedo que sentimos es real o si es ilusorio. Cuando ya hemos identificado eso y hacemos conciencia de eso, entonces, ¿cómo empezamos nosotros a trabajarlo? Desde la psicología se trabaja en el acercamiento que puede ser gradual, como decía Isidro, podemos ir acercándonos a aquello que nos hace, que nos causa temor, pero de manera pausada y tranquila en la medida que vamos soportando y que nuestro cuerpo nos va avisando, ¿no? Si nosotros sentimos que nos vamos a morir, obviamente hasta ahí podemos hacer, hasta ahí. No hay necesidad de hacer más. Y cada día ir preparando esa parte. Pero ¿cómo preparamos nosotros eso? No, ¿cómo prepararíamos eso? Como sabemos que el miedo está aquí, por todos los pensamientos que se segregan, que se anidan ahí, pues empezamos a trabajar, a cambiar esas imágenes que estamos viendo con respecto a ese miedo, cambiar esa percepción que tenemos hacia ese miedo. Un ejemplo pequeño, una persona que le tiene miedo a los gatos, que yo Ujú. conocí una así, le acercaban un gatito todo tiernito, todo peluchito, bonito, y ella gritaba, lloraba y salía corriendo y se subía encima de la mesa, que no le acercaran ese animalito, que cómo se les ocurría, que eso no, que eso. Entonces, lo que para uno puede ser algo normal, natural, para otras personas puede ser muy grave. Entonces hay que tener cuidado en esa parte cuando las personas vienen a nosotros y nos dicen es que le tengo miedo a esto o aquello, y no falta el que tiende a burlarse de su miedo. Entonces, creo que hay que tomar nosotros como terapeutas muy en serio lo que nos comentan nuestros pacientes y ponernos en el lugar de ellos con un miedo propio, porque muchas veces eso es lo que hacemos. Al reencuadrar nuestro pensamiento, hacemos que esa emoción se manifieste en nuestro cuerpo de manera diferente. Sabemos que el miedo, si nos daba taquicardia, dolor de cabeza, temblor, tartamudez y todo eso, al cambiar esa imagen, vamos a generar una imagen de amor, una imagen de disfrute, que ese miedo se convierta en algo placentero, disfrutable, ¿no? Y eso se hace a través del pensamiento y eso es lo bonito de la hipnoterapia como tal, que nos enseñan y nos ayuda a reencuadrar, a cambiar ese pensamiento y esa percepción con respecto a eso que nos causa miedo, objeto, persona, situación, lo que sea. Y poco a poco visualizarnos acercándonos a eso que nos da miedo, que si le da miedo a volar, entonces te imaginas en un avión. Obviamente van a llegar los primeros pensamientos, ¿no? Que empieza a temblar y a sentir ese sofoco y ganas de salir corriendo del avión. Y cuando llega ese pensamiento, entonces vamos a cambiar ese pensamiento. No, es que vamos a ir de vacaciones, vamos a ir a un lugar bonito, qué hermoso cielo azul, vea las nubes, qué bonitas, vea cómo se ve de bonito allá abajo, ¿no? Desde la ventanita. Y cosas así como estas para que la persona mentalmente se empiece a habituar, empiece a aceptar esa situación, ese objeto, lo que sea, y crear un hábito. Cuando ya te acostumbras mentalmente, que pues eso toma de 30 a 40 días y uno es juicioso haciendo el ejercicio todos los días, entonces ahí sí ya vas de forma física a intentar de a poquito acercarse a eso a lo que le tienes miedo. Ahora, si es un miedo ilógico, pues ni para qué. Como decía Isidro, ¿qué te vas a aventar de un paracaídas o algo así para quitar el miedo a las alturas? Hay otras maneras de hacerlo y pues ir buscando ese acercamiento físico de una manera menos peligrosa, ¿no? Menos riesgosa. Aunque yo estoy que me aviento de parapente porque me parece emocionante, pero pues todavía no estoy lista. Vamos a ver cuando esté lista que ya tenga les mandaré la prueba. Claro. Pero sí es importante que hagamos conciencia de eso, porque los miedos de verdad nos limita mucho. Y creo que lo bonito de una evolución de cualquier tipo, evolución a nivel de conocimiento, de conciencia, de profesión, etcétera, pues es superando cada una de esas cosas. Así que pues con eso me despido, compañeros. Claro, Vanessa, querías decir algo. Sí, pues que tiene razón, Dayana. Por ejemplo, yo cuando empecé contigo que me haces las hipnosis y eso ahora para que aprenda, para que vaya soltando, me he ido soltando poco a poco en los directos. Y igual eran miedos que tenía yo irracionales y poco a poco los estoy superando.
También poquito. me lo pongo, también me lo pongo a pensar que igual eran miedos a, yo qué sé, no lo sé ni yo, pero eran miedos. No, y Que, hay una cosa muy bonita y es que detrás de cada miedo que tienen las personas se esconde una gran potencia de la misma persona. Cuando logras superar ese miedo, eso que le temía se convierte en una potencia, en una habilidad de la persona. yo lo que digo que es más bien un bloqueo, un miedo, pero que un bloqueo que tenía y que no me dejaba. Como que era algo ahí que no me dejaba. Claro. Saludos, Dalila, qué bueno que estás con nosotros. Sí. Les manda saludos el doctor Sierra, Rubén Sierra, le manda saludos a Dayana y a Vanessa, que las Pues felicita. muchas El gracias. tema está muy bueno. Hola, Dalila. Hola Vanessa, interesante tu tema. Ya llegué un Sí, poquito tarde, justo el miedo que yo tengo Eh, para manejar, pero sí, bueno. decía Dalila que tenía que ahí puso en el comentario que tiene miedo a manejar. Dalila, ¿todavía tienes mi orden ahí? Sí, Dalila, sí. escucha mi voz, cierra los ojos, duerme ahora, duerme, profundo, Dalila, profundo. Lo que decía Dayana es cierto. Dalila, vete ahí a manejar. Te están enseñando a la cuenta de 3, 1, 2, 3 ahora. Te están enseñando, estás aprendiendo, que me imagino que ya sabes, pues, pero estás aprendiendo, vámonos, como para ilustrar esto de vencer un miedo. Miedo a manejar, me decía Dalila. Bien, Dalila. Ahora resulta que ya te están dejando el volante, pero va un entrenador ahí y te está enseñando, te lo va dejando por poquitos, te va diciendo cómo. Así es que empieza a manejar ahora, pero ya vas al entrenador ahí. Esto es gradual, por eso le decía a Dayan, poco a poquito, gradual. Y dime, Dalila, ya estás manejando, pero te están cuidando, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, Dalila, ya pasó un día, ya pasó una semana, el entrenador te estuvo cuidando, tu ser asimila eso, asimila que ya tuviste una semana de entrenamiento. Vámonos a la segunda semana. Ahora te va a dejar con más libertad. Otra semana para que aprendas bien, con más libertad. Ahora quiero que te vayas en reversa, hacia el frente. No sé si sea de palanca, metes primera, segunda, sin ningún problema, pero quiero que al manejar, al ir viendo la carretera, tu seguridad esté al 100%. Ahora, 100% de seguridad. Cualquier bloqueo se va a la basura, no te sirve. Es más, se te olvida que tenías miedo. ¿Quién sabe quién tenía miedo? No sabemos. Es más, vamos a hacer una cosa, tú sigue manejando y ve que pasa una Dalila miedosa por ahí a un lado, que va manejando y va con miedo, con terror y quién sabe qué. Y quiero que la dejes atrás. Acelera y vete y dejas a Dalila. Al acelerar, te empoderas y resulta que la Dalila que tenía miedo se quedó ahí atrás. La olvidas, se quedó. Ya no la quieres. Eso era una Dalila medio, pues no sé si un poquito cobarde. No te gusta. Así es que se quedó por ahí atrás, la dejaste, ya se fue, ya no sirve esa Dalila. Ahora está la Dalila poderosa, la que se empodera. Tu seguridad ahora está al 100%. Tu poder de concentración al 100%. Le pido a tu ser interno que vaya a desbloquear cualquier cosa que tengas bloqueada ahí. Ya sea en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu espíritu. Que desbloquee cualquier cosa. Y que se te olvide que tenías miedo. Se te olvidó. Tú no sabes ni quién es esa Dalila. Se quedó por allá. Si se accidenta, déjala. Ya se quedó por allá atrás. No funciona esa Dalila. No funciona. Tú eres la poderosa. Muy bien, ahora quiero que aceleres. Acelera y empodérate. Muy bien. Un mes, Dalila. Ya un mes de estar manejando. Un mes. Vámonos, Dalila, porque esto sirve mucho a veces ir al futuro. Ya pasaron 5 años.
Y bueno, estás descansando ahí en un parque y todo, y quiero platicar con Dalila dentro de 5 años, la Dalila del futuro. Hola, Dalila del futuro, ¿cómo te fue en cuestión del manejo? ¿Qué tal aprendiste a manejar? Cuenta. Sí, aprendí después de que tenía mucho miedo, me siento segura manejando con precaución. Correcto, mándale ese sentimiento a Dalila de hace 5 años, mándale todos los recursos que tienes ahora, mándaselos a Dalila de atrás, como si fuera, no sé, que le pones ahí un dispositivo y le estás mandando toda la información para que tú que ya lo hiciste, le digas cómo hacerlo, que tu ser interno te acompañe. ¿Para qué? Para que le diga exactamente lo que tiene que hacer. Y de esta manera quede empoderada. Y de esta manera, cuando tú realmente vayas a tomar un coche, lo vas a tomar como esta Dalila de 5 años después. Dalila del futuro. ¿Sí? Y lo mismo le va a hacer a Vanessa luego para que se aviente. Y luego a Vanessa también, pero a Vanessa que se la coman los tiburones. Pobre Vanessa. Ay, me sacó... ¿Cómo de que donde hay tiburones? Bueno, después platicamos a ver cómo está eso, porque está muy chusco eso, se me hace irreal, pero bueno. Bien, Dalila, ya estás poderosa ahora. Bien, despierta por completo ahora y vive esta realidad ahora. Despierta, abre los ojos. Bien, Dalila, despierta por completo, abre los ojos. Correcto. Lo que vas a hacer es tomar tu cochecito gradualmente, con precaución, empezar a entrenar, pero ya sin miedo. Así de sencillo. Y si tú me dices, ya empecé, pero todavía tengo un poquito, pues me avisas y te ayudo para que aprendas a manejar y luego me das tu testimonio de que ahora sí ya vas a toda velocidad y que encontraste a Vanessa y no la esquivaste. Ay, pobre Vanessa. Pobre Vanessa. Es que para qué se mete ahí donde están los tiburones. O sea, Los tiburones ahí. ¿cómo está eso de que se mete a donde están los tiburones? Es que, a ver, era un parque acuático, era unos toboganes que eran así de empinados y bajaban y hacía curva, pero tenías que poner de tal posición así los brazos y súper rectas las piernas para bajar plano. Porque claro, digamos que había un panel que era como una piscinita que bajas y caes ahí. Y luego abajo era como un tipo acuario, un aquarium grande, y abajo estaban los tiburones. Bueno. Y era una atracción, es que era un parque acuático, era todo toboganes y cosas así. Y mi madre, no te subas ahí, chica, no te subas ahí. Y yo, y mi hermana, ay, que mi hermana se ha subido ahí, a ver si le va a pasar algo. Y cuando me colé y me metí y me subí para subirme al tobogán. Es que son vegetarianos. Y mi madre se te ha ido la cabeza, montarte ahí de abajo tiburones y demás. Digo, pero chicas, yo no tengo miedo. Y bajé por el tobogán y yo bajé tan tranquila. Mi madre y mi hermana acojonada y yo bajé tan tranquila. Bueno, en el Facebook hay un compañero que dice que tiene muchos problemas y están 2 personas, pero bueno, vamos a concluir acá y luego en forma particular, ya sea yo o Dayana, cualquiera de las compañeras, podemos responderles. Y si quieren una sesión, pues aquí está la compañera Dayana Díaz, que podría atenderlos. Esta sesión tiene costo, pero pues bueno, vale la pena porque se quitan fobias, se quitan miedos, se quitan estrés, se quitan tantas cosas. Entonces, se las recomiendo aquí a Dayana. Tenemos a la compañera Vanessa Lambea también, que ya está trabajando, Sí. Para los que gusten también de sus servicios, la estamos preparando excelentemente, Y para sin que ya papel. pueda trabajar. Sí, Sin ya, papel. ya, Sí, sí, no hay ni nada. ya le estoy entrenando porque antes tenía que leer
ahora ya no. Ahora la hipnotizo y la pongo a trabajar. Y sí, estamos trabajando bien con ella porque la idea es de empoderarla, de que sea una magnífica hipnoterapeuta. Ya Dayana, pues ya está encaminada, ya tiene experiencia, ella ya ha trabajado. Así es que son ampliamente recomendadas las compañeras. Pues muy bien. Aquí está el chat, pero creo que era Dalila que decía miedo a manejar, pero ya hicimos algo con ella. Pues nos vemos, Dalila, mucho gusto de que estuviste con nosotros. Nos despedimos de la hipnoterapeuta Dayana Díaz, que estuvo muy acertada, la compañera Vanessa Lambrea, que ya no se traba al hablar. Ahí está la prueba. ¿Sí? Ya me voy soltando ya. Bien, Poco a poco. Nos vemos, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Ok.